Bien, iniciaremos un nuevo tema que finalizaremos el curso a través del desarrollo de este tipo de superficies. Pero antes quisiera hacer mención que dentro de las superficies tenemos una clasificación. Tenemos las superficies irregulares, las superficies regladas, las superficies de revolución y las superficies de generación particular. Iniciando con una superficie irregular, esto nos referimos más bien a superficies irregulares topográficas. Vamos a hablar de un cerro, de una montaña, simplemente un terreno que tiene formas irregulares y que es difícil contenerlas y desarrollarlas en este caso. Entonces, esto prácticamente se irá analizando en el área de arquitectura y eso pues ya ellos lo estudiarán. Vamos a manejar las superficies regladas. Estas superficies regladas se clasifican en superficies desarrollables y superficies no desarrollables. Nos vamos a enfocar exclusivamente a superficies desarrollables. Tenemos otro tipo de superficies, las superficies de revolución, las superficies de generación particular, que se requiere de más estudio en este caso para ellas. Bien, analizando una superficie desarrollable, tengo yo aquí el desarrollo de un cono regular recto. Entonces voy a trazar un cono, como lo mencioné, un cono regular recto, y vamos a obtener su plantilla, el desarrollo. Quiere decir que una superficie desarrollable es aquella que yo puedo contener en un plano, es un volumen que al obtener su desarrollo lo puedo tener en una hoja de papel sobre un plano, armarlo y generarme ese volumen, quiere decir que la puedo llevar a una tercera dimensión. Entonces voy a trazar un cono de cualquier dimensión. Trazo mi línea de tierra. Tomo como base, en este caso, un círculo de las dimensiones que yo quiera. Ahí está. Y le voy a dar una altura. Voy a ubicar un vértice. Ese vértice, a cualquier altura lo voy a ubicar. Debe ser perpendicular totalmente al plano, a la línea de tierra. Es una recta vertical. Y de ahí, a través de sus tangentes, límites, trazo las líneas de referencia, dado que ya tracé el círculo de X dimensiones, de X radio, y ahí tengo yo ese cono, un cono regular recto. Todos conocemos pues que tiene un radio, esa circunferencia, ese círculo, un radio de X dimensiones, y tiene un radio también, este círculo, que es un R, le estoy llamando mayúscula, de unas dimensiones aquí. Bien. Yo podría obtener el desarrollo de este plano, de esta superficie, perdón, y sabemos que este cono es una superficie que gira en torno de un eje. Si yo tuviera el eje aquí y empiezo a girar, se está generando
ese cono a través del giro de un eje. De X dimensiones, depende del tamaño que yo quiera tener la circunferencia o el radio. Puedo tener una superficie de 2 mantos, que se generara otro cono igual, pero en sentido inverso. Tendría una superficie de revolución, en este caso, de 2 mantos. Ahorita lo estoy haciendo de uno solo. ¿Cómo obtengo yo el perímetro de ese círculo, de esa circunferencia? La necesito abrir para saber qué longitud tiene este perímetro. Este perímetro de esta circunferencia sería 2πr, pero lo tengo que determinar en curva. Para determinar ese ángulo que yo requiero, si yo trazo ahorita, para trazar esta circunferencia y localizo aquí el centro, vamos a llamarle el centro de la circunferencia, que es donde estaría el vértice, ese centro, que aquí tengo yo el vértice, y trazo mi radio mayor, puesto que el radio va a tener, al ser regular ese cono, va a tener el mismo radio, por ser un cono regular recto. Yo podría tener aquí la generatriz, vamos a llamarle vértice 1. Yo podría tener aquí el punto 1, y que del vértice, que es el radio, pero sería la longitud del radio mayor, R mayor, lo tendría aquí. Y sé que va todo el radio mayor, al generar ese cono, tiene la misma dimensión todos ellos. Entonces, sé que va a tener una abertura, va a tener un ángulo que desconozco de qué dimensión sería ese ángulo. Desconozco cuál es la abertura. Sin embargo, todo el radio mayor me diría lo mismo. Existe una fórmula que para obtener yo ese ángulo es que ese ángulo alfa que yo necesito conocer aquí, tengo que multiplicar 360 grados por el radio menor entre el radio mayor. Eso, haciéndolo numéricamente, es 360 grados por R menor. Tendríamos que medir la longitud de R menor. Vamos a decir que tuviera 10 centímetros por 10. Cada ejercicio que haríamos podrían ser iguales o todos diferentes. Tendría que tomar mi longitud de ese radio menor entre el radio mayor. Vamos a suponer que ese radio mayor midiera 23 centímetros. 23 centímetros. Entonces estaría entre 23. Haciendo nuestra operación tendríamos 360 por 10 nos da 3600 entre 23 nos daría un ángulo de 156 grados con 52. Ese sería el ángulo que abarca el perímetro de esta circunferencia, el 2πr. Esa es la abertura. Con un transportador tomaría ese ángulo. En mi caso lo voy a hacer, que si aquí tengo yo a 90 grados, aquí tengo 90 grados, yo tengo aquí 180 grados hasta aquí, y necesito 156. Si tomo la mitad, son 90.
más 45, y otra vez vuelvo a tomar la mitad, más 22.5, más o menos estaría en 13, 15, 157 grados, punto 5, por decir algo. Voy a tomarlo yo así, voy a tomar 157. Es un grado menor, podría tomar aquí esta medida. Bueno, este es el ángulo, de acuerdo a la operación que hicimos, este es el ángulo alfa. Teniendo ya ese desarrollo completamente de ese círculo, pues trazo la base de la circunferencia, la traslado allá, tomo el radio, y en cualquier punto tangente hago círculo y trazo aquí mi circunferencia. Y aquí tendría yo la plantilla de ese cono regular recto con estas dimensiones que yo le di. Obtuve la plantilla de este cono. Bien. Analizaremos ahora el desarrollo de un cilindro regular recto. Ese cilindro se genera a través de la rotación de una recta que gira en torno de un eje. Y ese eje sería, si esta es la recta vertical, todas estas generatrices son paralelas y giran en torno de un eje en el centro, del tamaño, altura o diámetro del que uno quiere. Entonces tenemos una superficie que va a girar en torno de un eje. Vamos a trazar este cilindro de cualquier dimensión. Ahí tenemos nuestra línea de tierra. Voy a tomar un centro, un origen, el centro de la circunferencia, y la voy a trazar del diámetro que yo quiera. Ahí la tenemos. Le voy a dar la altura que yo quiera. Cualquier altura. Y voy a dividirlo, para entenderlo un poquito más, en X número de partes. En este caso, lo voy a dividir en 8 partes. Entonces, aquí lo estoy dividiendo en 8 partes iguales, en donde tengo la generatriz 1, la generatriz vertical 2, 3, y 8. Puedo localizar en la proyección vertical esas generatrices las localizamos en la proyección vertical, subiendo nuestras líneas de referencia. Ahí tengo 2 y 8. Aquí tengo 3 y 7. Y aquí tengo 4 y 6. Las puedo localizar en la base. 1, 8 y 2, 7 y 3, 6', 4', y finalmente 5. A la tapa superior, pues podría llamarle, o ponerle una nomenclatura si es necesario, le voy a llamar AB, CD, etc.
subir mis líneas de referencia y entonces aquí voy a tener también A, voy a tener H y B, G, C, F, D y finalmente E. Entonces tengo todas estas generatrices que están generando el cilindro. Tengo más o puedo tener menos, ahorita lo dividí en partes iguales, porque voy a obtener su plantilla o su desarrollo. Cuando tenemos las generatrices paralelas, me puedo auxiliar de la sección recta, la cual siempre va a ser perpendicular a las generatrices en donde se encuentran en verdadera magnitud. Dado que estas rectas son rectas verticales, se proyectan en un solo punto, están en verdadera magnitud en la proyección vertical. Ahí puedo trazar yo mi sección recta perpendicular siempre a las generatrices en donde se encuentren en verdadera magnitud. Y la puedo trazar aquí mismo sobre la línea de tierra, en la tapa superior, fuera de la figura o a la mitad o donde yo quiera. Ahorita voy a trazar aquí una recta perpendicular. Vamos a hacer la indicación de que aquí yo tengo 90 grados y esta sería mi sección recta. Esta es mi sección recta, perpendicular a las generatrices en donde se encuentren en verdadera magnitud. No hago esto y el ejercicio para obtener la plantilla no va a quedar, va a haber error. Bien, pues vamos a proceder entonces, teniendo ya mi sección recta, a obtener esta plantilla. Necesito el desarrollo de esta circunferencia, de ese círculo. Entonces, trazo mi sección recta donde yo quiera. Voy a trazarla arbitrariamente aquí. Vamos a llamarle sección recta. Que no se nos olvide, vamos a utilizarla frecuentemente. Y a partir de ahí necesito yo obtener el perímetro de esta circunferencia, desdoblarlo y saber qué longitud voy a tener yo para hacer la plantilla. Bien, entonces, para obtener el perímetro de la circunferencia, vamos a obtener la fórmula de 2πr. Quiere decir que vamos a multiplicar 2 por 3.1416 por 13.5 y nos da 84 centímetros de longitud. Yo voy a medir esa longitud de 84 centímetros aquí para saber esa longitud exacta, para que pueda, al armar la maqueta, me quede exactamente igual a la montea. Podría yo ahorita, como desconozco medir los 84 centímetros, voy a tomar la cuerda dado que lo dividí en 8 partes iguales, si yo tomo la cuerda aquí, de A a 1, de A a B, o de 1 a 2, o de A a H, etc., esa cuerda tendría esta longitud. Entonces la voy a ir dividiendo, irla tomando, esta medida de esa cuerda, hasta que vuelva a cerrar yo con mi figura. Quiere decir aquí que si esta sección recta, voy a llamarle, sobre la generatriz 1 tengo el punto 1 romano, aquí está ese punto 1 romano, voy a tomar hacia B, tendría el punto 2 romano, pero aquí la tengo en su verdadera magnitud, esta cuerda.
Tomaría esta distancia y la llevaría aquí a 2 romano. Y así, sucesivamente, iría yo teniendo 3, 4, 5, regreso a 6, tengo 7, 8 y cierro la figura con 1 romano. Entonces yo tendría aquí 1 romano, 2 romano, 3 romano. Ir ubicando nuestra nomenclatura aquí en planta de nuestra sección recta. Todas las medidas, dado que dividí en partes iguales, estas distancias van a ser iguales. Las tendría que ir refiriendo. Y aquí tengo 3, aquí 4, 5, 6. Lo más exacto es tomar la longitud, medirla para que me corresponda exactamente con la circunferencia, la medida exacta. Cierro 1 con 1, que al unir se cierra 1 con 1. Tengo la sección recta, las medidas hacia arriba y de la sección recta hacia abajo. Tengo mis generatrices, las estoy trazando, cada una de ellas. Aquí. Y voy a unir la parte inferior y la parte superior, las alturas, que van a corresponder con la generatriz B. Y aquí tengo la generatriz 2. Aquí tengo C y el punto 3. 4, E con 5, F con 6, G, y cierro la figura con la generatriz A1. Ahí tengo ya la plantilla de la superficie de este cilindro. Necesito ubicar las 2 tapas. Las 2 tapas son 2 circunferencias, son en posición horizontal, por lo tanto están en verdadera magnitud, y lo único es ubicarlas aquí sobre la plantilla en algún punto tangente donde yo quiera trazarlas. Tomo el radio de esta circunferencia y trazo ahí la primera circunferencia, que es la tapa superior, y ahora voy a localizar la tapa inferior en el lugar de donde yo quiera. Podría estar exactamente igual. La estoy ubicando en otro lado. Tomo el radio, lo ubico y trazo esta circunferencia. Bien, le damos calidad a nuestra figura, nuestra plantilla o nuestro desarrollo, el cual obtuvimos a través del uso de la sección recta. Aquí tengo ya la plantilla que corresponde a esta montea, que al armarla me queda y montarla aquí me va a quedar exactamente igual a esta figura. Y así yo puedo hacer cilindros del tamaño que yo quiera y de la proporción, de las necesidades que quiera, así como del ejercicio anterior de un cono regular recto. Bien, con esto estuvimos viendo entonces el desarrollo de un cilindro regular recto y anteriormente estuvimos analizando el desarrollo de esta superficie de un cono regular recto
su plantilla. Con eso estamos dando inicio a lo que son los desarrollos de figuras geométricas, ya sea superficies o de cualquier figura geométrica que queramos tener.